Qué bien, pues buenos días. Reciban un cordial saludo hoy miércoles 14 de enero. Bien, vamos con el día 6 de este camino, de este recorrido. Y el tema de hoy es pensar no es avanzar. Pensar no es avanzar. Y verán, permítanme iniciar con lo siguiente. Estamos iniciando año. Estamos a 2026. Y verán, según la numerología, esto representa un año de comienzo, porque es año uno. Si sumamos 2 más 0 más 2 más 6 nos da 10. Uno más cero es uno y es un año de comienzo. El año pasado fue año de cierre, por eso fue un año tan complicado. Un año de cierre del 2025, si lo sumamos, nos da 9. Y el año pasado fue un año que nos llevó que nos forzó en muchos de los casos a concluir, a terminar ciertas situaciones. Y este año nos lleva a un inicio, a un comienzo. Ahora, eh, un año de comienzo no es un año cómodo, no te pide saber más, te pide accionar más, te pide dar el primer paso. Y esto conecta directamente con el tema que vamos a ver el día de hoy. Verás, para comenzar, no es aprender algo nuevo. Comenzar es hacer algo que has venido tal vez postergando. El 2026 no premia intención, es un año uno y te premia, pero el movimiento, te premia la acción. Entonces, no se trata de pensar más, no se trata de pensar mejor. Se trata de accionar, accionar distinto. Y sobre eso vamos a desarrollar el tema de hoy. Permítame un minuto, permítame. Aquí limpio un momento mi garganta porque este tiempo me mantiene así como con alergia. Todavía sigue siendo frío aquí. Ah, está Permítame. frío. Y aquí nosotros estamos con mucho calor y tormentas. Tengo que tomar un jarabito porque a ver si se me despeja ahí un poquito la garganta. Ok, verán. Existe la creencia y esta es una creencia muy arraigada que venimos aprendiendo o nos vienen haciendo creer desde la niñez, desde nuestro tiempo de que íbamos allá en la escuela. Entre más inteligente eres, mejor te va a ir en la vida. Y vinimos creciendo con esa creencia. Y eso te orillaba, no sé, a estudiar más, a buscar saber más. Y sin embargo, cuando observamos la realidad, ocurre algo paradójico, es decir, ocurre lo contrario. Muchas veces, entre más inteligente, más estancados solemos estar. ¿Por qué? Porque la inteligencia, cuando no está acompañada, cuando la inteligencia no está acompañada de conciencia y de acción, aquí la palabra clave es acción, se puede convertir en un estancamiento. Suena un poco raro, pero aquí lo vamos a explicar. Las personas inteligentes
piensan más, analizan más, anticipan más escenarios, ven más riesgos, evalúan más posibilidades. Y no estamos diciendo que eso sea malo. De hecho, yo era así, mucho de pensar, mucho de planear, pero poco de ejecutar. A veces con una ejecución nula. Como decimos por acá, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, no es que esto sea malo, pero sí lo es dependiendo de lo siguiente. Aquí hay una distinción clave. Esta es una distinción que lo cambia todo. La diferencia no está en pensar mucho, está en identificar para qué y desde dónde estás pensando. Y lo que al inicio parece una ventaja, poco a poco se vuelve un freno. El pensamiento se multiplica, el análisis se vuelve infinito y aparece un fenómeno muy conocido pero poco aceptado. El sobreanálisis te genera parálisis. La mente empieza a girar sobre sí misma. Es decir, el pensamiento ya no está resolviendo, solo está repitiendo, le está dando vueltas a ese problema, a esa situación. Repiensa, repiensa el problema, simula soluciones, pero no entras en modo acción. Y entonces, aquí sucede algo, pues que duele reconocer. Ves personas que no son tan particularmente brillantes, que no saben tanto, que no analizan tanto, pero aún así tienen mejores resultados. Hay gente muy brillante, y que se va, ¿sí? Se dispara, pero hay personas que no son brillantes y aún así se disparan, se van. Y hay gente muy brillante que se estanca. Ahí la gran diferencia está en la acción. Personas que no parecen más inteligentes, no parecen más preparadas, no tienen, digamos, más títulos. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Cómo le hicieron? La respuesta no está en que sepan más. La respuesta está en que accionan más. Es decir, ellos no se quedan atrapados pensando. Ellos no se quedan atrapados planeando, calculando. Si es el momento, él es el perfecto. Si ya están listos, si pueden fallar, si los van a criticar aún con información incompleta, accionan y aprenden sobre la marcha. Corrigen avanzando. Mientras que el inteligente sigue pensando, sigue calculando, sigue planeando, ellos ya están ejecutando. Aquí empieza a revelarse una verdad clave de estas enseñanzas. En la vida, el progreso no lo define la inteligencia, lo define la ejecución, lo define la acción sostenida. Verás, la inteligencia sin acción se vuelve
un ruido para la razón. La inteligencia sin acción se vuelve un ruido para la razón. Mucho brillo en el pensar, pero poco coraje para ejecutar. ¿Ok? La inteligencia sin acción, este es el primer entendimiento de la sesión de hoy. La inteligencia sin acción se vuelve un ruido en la razón. Mucho brillo en el pensar, pero poco coraje para ejecutar. Y aquí, lo más peligroso no es pensar. Aquí lo peligroso es creer que pensar es avanzar. Creer que pensar es avanzar. Cuando en realidad solo estás dándole vueltas a ese proyecto, a ese negocio, a ese problema. Y lo ves de diferentes perspectivas, pero no haces ese paso. Estás, esta enseñanza, verás, no busca despreciar la inteligencia, busca poner la inteligencia en su lugar, ponerte en acción. A mí esto que estoy aquí mostrándoles, a mí me dolió mucho porque a veces me enfoco yo mucho en planear, en aprender, en leer, en entender, pero hay poca acción. Aquí la pregunta no es cuánto sabes. Aquí la pregunta no es cuántos libros tienes ahí acumulados en el intelecto, cuánto conocimiento, cuántos entrenamientos tienes acumulados ahí en el intelecto. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué sí sé tanto? ¿Por qué sí he leído tanto? ¿Por qué sí me he entrenado tanto? No avanzo. A veces yo era así, me llenaba de entrenamientos y entrenamientos que ni siquiera tomaba. Ahí tengo un montón de entrenamientos que no he podido tomar por estar ocupado aprendiendo otras cosas. Entonces la pregunta real aquí es, ¿qué estás haciendo con lo que sabes? El valor agregado está en la acción y por eso es que aquí lo mencionamos mucho, sin acción no hay mejora. Entonces, aquí la pregunta no es qué tanto sabes. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que sabes? ¿Qué estás haciendo con lo que estás aprendiendo? ¿Qué estás ejecutando? ¿En dónde estás ejecutando? Esto es importante porque tus ganancias no se generan de lo que sabes, se generan de lo que haces con lo que sabes. Porque si estás aprendiendo, estás buscando una manera diferente de ejecutar. Si estás aprendiendo nuevos conocimientos, nuevas técnicas, en el fondo, tú lo estás haciendo pues porque quieres ejecutar de una manera diferente. El problema es quedarme enganchado en estar aprendiendo y no estar ejecutando. Hay una historia de Henry Ford. Esta historia cuenta que tuvo una falla en una de sus plantas de manufactura, de ahí de las plantas de ensamble de automóviles. Había una máquina que no funcionaba correctamente y nadie la podía arreglar, a pesar de que tenía ingenieros muy especializados. Llevaban días analizándola y no podían arreglarla. Entonces, él tomó la decisión de llamar a un científico, a un ingeniero especializado, a un ingeniero reconocido por su experiencia, científico. Entonces, este hombre llegó, observó la máquina en silencio, no habló, no preguntó, solo miró, escuchó, analizó, pensó y ejecutó. Después de un rato,
sacó una pequeña herramienta, dio media vuelta a un tornillo en específico, y la máquina empezó a funcionar. El trabajo había tomado menos de una hora y Ford tenía meses tratando de arreglarlo y no podía. Pero este personaje llegó, identificó un tornillo después de su análisis y de su observación y lo ajustó media vuelta y arrancó la máquina. Y luego, días después, Ford recibió la factura de $10,000 y Ford se molestó y le pidió a este ingeniero que le desglosara por qué tanto dinero nada más por apretar un tornillo. $10,000 por apretar un tornillo. Y el científico le hizo el desglose del cobro. Y en ese desglose decía, apretar el tornillo, $1. Saber cuál tornillo apretar y cuánto apretar, $9,999. Está como, por ahí estaba viendo, hay uno de los reels de YouTube que se les compuso el carro a una persona y estaba atorado ahí en el tráfico y llegó el mecánico y a nada más con escuchar el motor le apretó un tornillo y funcionó. Y se molestó la persona por la que le cobró, le pensaba dar ahí cualquier cosa. Y le dijo, esta persona es tanto, y se molestó la otra persona, ¿por qué tanto? No, le digo, luego le dice, apretar el tornillo es gratis, saber cuál tornillo apretar, ahí está todo el costo. Entonces, Ford aquí, pues se sonrió y pagó la factura completa, porque entendió algo fundamental. El valor no está en el acto, el valor no estaba en el acto físico de apretar el tornillo. El valor estaba en años de experiencia aplicados en una acción precisa. Años de experiencia acumulados. Entonces, no fue el conocimiento acumulado lo que resolvió el problema, fue el conocimiento de llevar a cabo la acción. Es evidente que se requiere ese conocimiento, es evidente que se requiere esa experiencia acumulada, pero lo que le da la ganancia es la acción de saber qué tornillo apretar, o la acción de llevar la acción correcta. Ahora, aquí está un detalle. La única manera de ganar experiencia es haciéndolo. No vas a aprender a nadar leyendo un libro. Sí se requiere aprender técnicas, se requiere conocer, se Perdón, requiere alguien saber. por ahí tiene el micrófono abierto y no se escucha A ver, bien tu voz. sí, vamos a silenciarlos. Gracias. Gracias. Entonces, aquí hace la siguiente pregunta. ¿Qué tanto piensas el problema y cuánto accionas? ¿Qué tanto piensas en ese proyecto y qué tanto acción le pones a las decisiones que tomaste del pensar? Porque puede ser que estés ahí ciclado o estancado en el pensamiento y no estás accionando. Con lo que estás aprendiendo aquí, ¿qué tanto lo estás aplicando? ¿O solo te estás dedicando a acumular información? Aquí no estamos preguntando cuánto te preocupas. Aquí no estamos preguntando cuánto lo analizas. Aquí no estamos preguntando cuántas vueltas le das al problema en tu mente, sino cuánta acción concreta has estado tomando. Porque el pensar el problema no es lo mismo que resolverlo. ¿Ok? Esto es clave. Pensar no es igual a resolverlo. Lo resuelves cuando tomas qué decisión tomar o cuando tomas acción como resultado del pensar. Este es un hábito muy común
que se da en las organizaciones, como en las personas. En las organizaciones, el cliente te reporta un problema y tomas acción y le dices al cliente qué acción vas a tomar para resolver el problema. Y luego viene el cliente a auditarte la acción tomada y sucede que no has hecho nada. Y si no hay acción, pues no hay garantía de que el problema se haya eliminado. Y yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos un problema, pensamos para saber cómo resolverlo, pensamos y pensamos. Aquí dos puntos, posiblemente no llegas a la solución o posiblemente sí llegas a una solución. Pero de llegar a la solución a la acción hay un paso enorme. Lo que va a marcar la diferencia es cerrar ese gap entre lo que piensas que vas a hacer y la acción, entre la planeación y la ejecución. Aquí hay un gap. Y yo diría que ese gap puede ser que se llame postergación. Y esa postergación tiene que ver mucho con tu identidad. ¿Por qué postergamos? Puede ser que sea por la duda, porque no estoy seguro de que vaya a funcionar. Pero no vas a cerrar esa duda hasta que no lo pongas a prueba. Y posiblemente falle, pero no vas a saber si va a fallar hasta que no lo pones en acción. Y aquí es donde entra el proceso de mejora continua. Planear, hacer, ¿sí? Planear, hacer. Verificas si funcionó. Y si funcionó, ahí lo cierras y lo mejoras. Si no funcionó, tienes que probar algo diferente. Eso no me está funcionando. Pero es diferente decir, a eso no me está funcionando. Después de una acción ejecutada, a decir, eso no me está funcionando contra una acción sin ejecutar. Está cuando vas al médico y te da un medicamento y no te tomas la medicina. Y luego dices, ese médico no me está funcionando. Pues ¿cómo te va a funcionar si ni siquiera lo has probado? Esa es un hábito el ejecutar. Este es un hábito clave que tenemos que desarrollar. Entre la acción que vas a tomar y la ejecución, hay otro gap, puede ser el miedo, que me da miedo accionar, me da miedo hacerlo. Y esa es la primera causa del fracaso, según Napoleón Hill. La inseguridad, la indecisión, pero la primera es el miedo. Es más cómodo pensar y pensar y pensar que ejecutar. Si llevas semanas, si llevas tal vez meses, es más, inclusive años, pensando en lo mismo, dándole vueltas a lo mismo, en ese proyecto, en ese negocio, la misma decisión, el mismo conflicto, pero sin ejecutar, pero no hay pasos visibles, pasos medibles, pasos reales de ejecución. Entonces, estás en modo solución. No estás en modo solución. Estás en modo protección. No estás solucionando. La mente piensa para sentirse a salvo. La acción transforma aunque incomode. Y estás pensando y por el hecho de pensar tú te sientes a salvo. El hecho de preocuparte, tú crees o a lo mejor inconscientemente te estás sintiendo que estás a salvo. Pero la acción transforma, aunque te incomode. Esa es otra causa de que no accionamos, que nos incomode el accionar. Hay cosas que son just do it, simplemente hazlo.
Hay acciones, pues, que tal vez llevan un plan. Ayer les hablaba de dos niveles de accionar. O a uno, yo le llamo el Quick Kaizen o el Kaizen rápido, fácil y rápido. Una simple acción. Y por ahí podemos empezar. Dar el primer paso. En un camino de 1000 millas, avanzas dando el primer paso. Hay otro nivel que se llama Standard Kaizen. Ahí ya requiere analizar. Ahí ya entra el hecho de hacer un plan. Ya a lo mejor lleva más tiempo la ejecución, pero ya sales con un plan y luego ejecutas. Hay otro nivel más elevado, más alto, que ya es un proyecto. Es un Quick Kaizen, un Standard Kaizen y luego un proyecto. Lo que yo hago cuando estoy enseñando el hábito de ejecutar, primero empiezo con los pequeños pasos. Hay gente que no pasa de ahí, y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Y la gente que a ese primer paso ya está preparado, ya está listo para dar el siguiente paso. En un área que hay muchos problemas, no sé, voy a decir 10 problemas, y te enfocas dándole vuelta a todos los problemas, y te ciclas ahí dándole vueltas a los problemas. Bueno, pues aquí la mejora inicia solucionándote el primer problema. Enfócate en un problema y da ese paso. Ya estás ejecutando, ya estás avanzando. Porque, bueno, por eso está esta pregunta. Y esta pregunta no es para castigarte, es para despertarte. Aquí la pregunta que te tienes que hacer es, ¿mi energía se está consumiendo en el pensamiento o en la acción? ¿En dónde estás consumiendo tu energía? Entender el problema, con eso te da un avance del 50%. Entender el problema. Ya tienes un avance del 50%, pero está inconcluso. El siguiente 50% se concreta cuando aplicas la acción, cuando aplicas la solución. Es muy diferente decir a que fallaste porque la acción no funcionó, a decir porque fallaste porque no aplicaste la acción. A lo mejor estás fallando. Aquí la pregunta es, ¿estás fallando porque no estás aplicando la acción o estás fallando porque la acción no funcionó? Si no funcionó, excelente, porque ya estás tomando ahí un aprendizaje, ahí ya estás ganando experiencia. Si no hay experiencia, no hay avance, no hay mejora. Porque al final los resultados no vienen de lo que pensaste, vienen de lo que hiciste. Los resultados no vienen de lo que pensaste, vienen de lo que hiciste. Incluso con miedo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a pensar el problema, a pensar el proyecto, a pensar en ese negocio? ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a pensar y cuánto tiempo le estás dedicando a accionar? Porque pensar no es avanzar. Pensar no mueve la aguja. Pensar no impacta el resultado. Pensar es el primer paso. Eso está bien. Es la intención. Cuando piensas, defines la intención. Pero aquí lo peligroso es que pensar puede darte la sensación de control. Pero aquí la acción es lo que te genera el cambio. El punto de cambio
se genera después de la acción tomada. La acción es lo que impacta el resultado. En una organización, cuando estás monitoreando un resultado, un indicador, un métrico, no sé, te voy a decir de productividad. Y ahí la organización está llevando una gráfica de productividad de cuánto están produciendo, buscando mejorar. Y cuando hay un salto para mejorar, ahí hubo una acción. Ahí ese fue un punto de cambio. Ahí están ellos identificando esa acción. Porque si ese resultado no mejora, eso significa que la acción no está funcionando y lo están midiendo. No sé, en las ganancias por mes, por decirte algo, en tus ganancias, ya sea de dinero, ya sea de salud, etcétera. Lo vas monitoreando, aplicas la acción, pero hay que monitorear el resultado. Por eso siempre te lo he mencionado. Tienes que tener doble enfoque, enfoque en proceso y enfoque en resultados. Y en el proceso identificas las acciones que estás tomando. Inclusive puede ser que vaya por ahí el resultado y tenga una caída, una desmejora. Ahí pasó algo. ¿Cuál fue el punto de cambio? ¿Qué fue lo que cambió? Hay cambio para mejorar y hay cambio para empeorar. En una organización, por ejemplo, si se está monitoreando, no sé, la producción de una máquina y hubo una caída, ahí corresponde ver qué fue lo que pasó, por qué se cayó la producción. Puede ser porque cambiamos a la persona que opera la máquina y pusimos a una persona, no sé, sin entrenamiento. O puede ser, y por eso cayó. Bueno, ahí te corresponde tomar acciones. O puede ser que tenga un disparo, una mejora súbita, porque se implementó una acción. Se modificó tal vez la manera de cómo la persona hace su trabajo. Se cambió el estándar. Y ese cambio, algún ajuste en la máquina o en algún ajuste en cómo ejecutar la operación de la máquina, generó una mejora. Pero todo eso viene de una acción. Por eso conviene monitorear tus resultados, identificar puntos de cambio, identificar qué es lo que tienes que hacer y luego hacerlo, ejecutarlo y monitorear si funcionó o no funcionó. Si tus resultados no se mueven, quiere decir que no estás accionando, estás estancado. Es más, inclusive puede ser que vaya hacia abajo. Y ahí es donde aplica Kaizen. Pequeños cambios, progresivos. Eso va marcando la mejora. ¿Qué acciones estás aplicando para mejorar? Esa es la pregunta. ¿O solo estás pensando? Porque pensar no es avanzar, pensar no mueve la aguja. Si llevas mucho tiempo dándole vueltas al mismo tema y no hay pasos concretos, entonces no estás resolviendo nada. Estás postergando. La mente piensa para protegerte. La acción incomoda, pero transforma. ¿Ok? La mente piensa para protegerte, pero la acción te incomoda, pero transforma. Con una te proteges y con la otra transformas. Porque al final los resultados no vienen de lo que piensas, vienen de lo que haces. Identifica un problema que te esté robando o consumiendo el pensamiento. Ayer hablamos de eso. Hasta lo escribimos en un papel. Un proyecto, una idea, etcétera. Identifica ese problema. Retómalo. Identifica esa acción que quieres tomar. Tal vez puede ser cambiar un hábito. Adquirir el hábito de la lectura, aprender un idioma nuevo, expandir tu negocio, qué sé yo. Identifica ese problema. Apúntalo por ahí. Quiero cambiar esto.
estoy trabajando en esto. Voy a mejorar esto. Ahora aquí la pregunta aquí clave es, ¿cuánto tiempo le has invertido a ese proyecto en tu mente? ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo? Ahora, puede ser que ni siquiera le estés invirtiendo tiempo. Ahí lo tienes, pero no te has dedicado, no le has dedicado tiempo a sentarte, a pensar. Dijo Tomás Alva Edison cuando le preguntaron por qué la gente no genera tantos inventos como tú. Y la respuesta de él fue que él dijo, el 2% piensa, el 3% cree que piensa y el 95% preferiría morirse antes que pensar. Bueno, pensar es un gran paso, ¿eh? Pero no concluye. Cuando él dice el 3% cree que piensa, yo creo que a lo que se refiere es que le estamos dando vueltas al problema, pero sin identificar soluciones, solo preocupándome. Y cuando te estás preocupando, entras en el modo sobrevivencia, no estás en el modo creación. La mente no puede estar en los dos al mismo tiempo, o es uno o es otro. Si te estás preocupando, no estás buscando soluciones, no estás creando soluciones. Por eso escuchamos mucho la frase esta de que ocúpate, no te preocupes. Ocúpate significa en encontrar soluciones y ponerte en acción. Ok, a ese problema que identificaste, ahora identifica cuánto tiempo le has invertido a ese proyecto en pensar. Una idea, un negocio, desde hace meses, semanas, años. La realidad es que tu cerebro está pensando en cómo resolver, no en resolverlo. Aquí la intención es hacerte consciente de que te des cuenta de moverte el tapete, porque muy posiblemente esto cuestiona tus creencias. En la vida tiene más poder el hábito que el intelecto. Esto es clave. Tiene más poder el hábito que el intelecto. En el intelecto es donde acumulas la información, ahí está la mente consciente, ahí es donde acumulas el conocimiento. En el intelecto, ahí es donde acumulas todos los libros que te has leído, todos los entrenamientos, todos los aprendizajes. Pero en el hábito está la ejecución. Y si en el intelecto estás llena de información, estamos llenos de información, pero el hábito no está ejecutando, no estás dando ese paso. El hábito es tu programación subconsciente. El intelecto es el conocimiento. Y de todos los hábitos, el más poderoso es el hábito de ejecutar. Desarrollar el hábito de ejecutar. Porque verás, el intelecto sabe, el intelecto conoce. El intelecto tiene el conocimiento, pero el hábito es el que acciona. El hábito es el que ejecuta. Y aquí estamos hablando no de ejecutar la rutina diaria, sino de ejecutar ese proyecto, esa idea. El intelecto entiende, pero el hábito sostiene. Y la vida no te responde a lo que sabes, te responde a lo que repites.
La vida no te responde a lo que sabes, te responde a lo que repites ejecutando. Aquí entra la magia de la repetición, pero me refiero a la magia de la repetición ejecutando. Es por esto. Esto va a aterrizar el entendimiento, fíjense. Una persona que tiene, por ejemplo, el hábito de correr, el hábito de alimentarse bien, o sea, el hábito de ejecutar, aunque no sepa de teoría médica, termina teniendo una mejor calidad de vida que inclusive un doctor que sabe todo sobre salud, pero no aplica nada de lo que sabe. Esta persona no sabe, no está estudiada, pero tiene el hábito de alimentarse bien, tiene el hábito de todos los días salir y hacer su rutina de trotar todos los días. Y no conoce de medicina, no conoce de salud, no conoce no tiene ese conocimiento, no sé, de una vida balanceada. En cambio, un especialista inclusive tiene todo el conocimiento, pero no ejecuta. Sabe, pero no ejecuta. ¿Quién tiene más salud? ¿Quién tiene mejores resultados? Aquí es donde aparece la verdad incómoda. Estudiar, saber, entrenarte no garantiza el éxito. El conocimiento por sí solo no transforma. Aplicarlo sí. De hecho, una sola acción implementada, fíjense, estamos hablando de una acción. Una sola acción implementada de manera consistente tiene más impacto que años acumulados de información. Una acción implementada de manera consistente tiene más impacto que años acumulados de información o de entrenamiento sin uso. Esto que le estoy diciendo a mí me pegó, pero en el mero orgullo. Es por eso que si en cada clase eliges una sola acción, por semana, normalmente tenemos el tema de sugerir un Kaizen. Aquí la pregunta, de todos los Kaizen que estamos sugiriendo, ¿cuántos estás aplicando? ¿En cuántos estás trabajando? Ahorita en este programa te pedimos al inicio que definas uno. Y todo esto que estamos viendo todos los días refuerza la ejecución de esa idea o de ese cambio de hábito. Me está dando entendimiento. Aquí el punto es que el entendimiento se demuestra con ejecución, no con saber. Sí, ya sé, Orlando, ya entendí. Pues sí, pero tu comportamiento no lo demuestra. Aquí la soberbia juega un rol interesante. Me dice una persona, sí, Rolando, todo lo que me dices ya lo sé, sí lo entiendo. El punto es que tus resultados no demuestran ese entendimiento. Si lo entendieras, lo harías. O sea, ¿entendiste que sí te va a ayudar o entendiste que no te va a ayudar? ¿Cuál es el entendimiento? Porque si tu entendimiento refleja que no te va a ayudar a mejorar, pues no lo vas a hacer. Pero si tu entendimiento te lleva a que eso te va a ayudar a mejorar, lo vas a demostrar con acciones. Tus acciones gritan tan fuerte que no escucho lo que dices. Sí, sí entendí, Rolando. Sí, que ya lo sé, no me necesitas decirlo, no me necesitas estármelo repitiendo. Pues eso no se escucha, porque sus resultados gritan tan fuerte que no escucho lo que dices. Tus acciones gritan tan fuerte que no escucho lo que dices. Me dice esta persona que les platico, es que yo estoy trabajando, Rolando.
pues lo que sea en lo que estés trabajando, no veo que esté dando resultados. Tienes que ir más allá, tienes que ir un paso más allá. Sí, ya entendí eso, ya lo entiendo. ¿Ok? ¿Y cuánto estás ejecutando? No, por la verdad no. Ah, bueno, entonces no estás entendiendo. No digas que estás entendiendo si no estás ejecutando. Porque al final no te cambia lo que sabes. Te cambia lo que haces con lo que sabes. Es ahí donde está el punto de cambio. Eso es lo que te cambia. El cambio no está, no te cambia por lo que sabes, te cambia por lo que haces con lo que sabes. Con el conocimiento no puedes pagar tus adeudos, no puedes pagar tus alimentos, no puedes hacer pagos con lo que sabes. Pagas con lo que haces, con lo que sabes, porque ahí es donde está la ganancia. Entonces, no requieres el hábito de hacerte más inteligente. Lo que requieres es desarrollar el hábito de ejecutar, de accionar. En la escuela nos enseñan que el valor está en saber y nos enfocamos en memorizar, para contestar exámenes. Y de ahí te dan una calificación. Y eso es lo que premiamos, la calificación, el conocimiento. Y eso nos venimos habituando en la escuela, nuestros padres, nuestra familia. Oye, te felicito, qué buena calificación sacaste. Pero el verdadero saber se da con las acciones que tomas, con ese conocimiento. Ahí, en nuestra formación, no nos reconocen por por la acción, por lo que haces con lo que sabes. Nos felicitan tal vez por una buena calificación, por un buen récord, por una beca ganada, por tus buenas calificaciones. Y a veces, inclusive, hasta en las organizaciones, les preguntan con qué promedio saliste. A mí me ha tocado, que en las entrevistas me preguntan con qué promedio saliste. Y luego llegamos al terreno de acción y esa gente con promedios excelentes se cae. La implementación es clave, fíjense. Poca gente sabe implementar. Y para mí esa ha sido una ventaja en las organizaciones. La gente no sabe implementar, no tiene el hábito de implementar. Un líder de mejora continua tiene muy fuerte el hábito de implementar y eso es lo que monitorea, eso es por lo que se mide, por implementar. Y si sale mal, lo ajusta y ajusta y ajusta, pero está implementando, implementando, implementando. Se cae, se levanta, se sacude y sigue avanzando. Se cae, se levanta, se sacude y sigue avanzando. Entonces, venimos acostumbrados, venimos programados a ser reconocidos por el saber, pero no por el hacer. Casi nunca te premian por aplicar lo que sabes, por convertir ese conocimiento en comportamiento. Y ese comportamiento se refleja en resultados. Ahí los resultados son fríos, los resultados son clave. El resultado es un reflejo cruel de tu comportamiento. ¿Quieres saber si estás accionando? Pues pasa a ver tus resultados. Por eso es que hoy hay personas llenas de información
Y yo en las organizaciones así lo veo, ¿eh? Gente que impresiona con lo que sabe, pero no impacta en el resultado. Tus acciones o lo que dices cuando estás hablando con alguien, cuando estás haciendo una presentación a un cliente tal vez, o estás con otra persona, lo que dices impacta o impresiona. Con esto, lo que yo estoy buscando es impactar tus resultados, no impresionarte con lo que yo sé. Ese es mi enfoque y lo tomo para mí. ¿Te estoy impactando o te estoy impresionando? Aquí hay una diferencia clave. Cuando estás vendiendo en tu venta, ¿estás impactando o estás impresionando? A lo mejor al principio impresionas, pero cuando ese cliente es impactado en su resultado, regresa. Lo que dices tal vez te abra la puerta porque estás impresionando. Y eso pasa también en las organizaciones. En una entrevista impresionas y eso te abre la puerta. Pero lo que realmente te sostiene ahí es lo que impactas. Está bien impresionar, pero aquí al final lo que te va a sostener es lo que estás impactando, no lo que estás impresionando. Entonces, estudiar no es malo. Entrenarte no es malo. Las organizaciones tienen un presupuesto para entrenar, pero no están enfocadas las organizaciones en tomar ventaja de esos entrenamientos. Pareciera que el compromiso, el métrico, es solo horas de entrenamiento, pero no horas de ejecución. Recuerdo que en una ocasión yo estaba trabajando en mi organizaciones con Mastermind de liderazgo, algo parecido a lo que hacemos aquí, y fui fuertemente criticado por una persona que estaba a cargo en la organización de dirigir los entrenamientos. Y me cuestionaba esta persona porque yo no tenía una certificación como instructor. Y para él ese era un requisito y yo no tenía esa certificación para instruir. Aquí el punto es que esa certificación le enseña a las personas cómo dirigir un entrenamiento, cómo dirigir una audiencia, cómo pararse, cómo hablar, cómo expresarse. Y yo no tenía esa certificación. Y fui llamado yo a la alta dirección para cuestionarme sobre eso. Y este fue el tema que entró ahí en cuestión. Te preparan para saber cómo dirigir un entrenamiento, pero no te preparan para saber dirigir una ejecución. No te enseñan en esa certificación, no te enseñan cómo dirigir una ejecución. Y eso es lo que impacta. No enseñan a enseñar. Bueno, te enseñan a enseñar cómo dirigir un entrenamiento, pero no te enseñan a enseñar cómo dirigir una ejecución, una implementación. Y ese fue el tema en discusión. Al final del día, yo seguí con mis entrenamientos, porque yo era el líder de la ejecución, yo era el líder de la implementación. Y esta persona entendió que su enfoque era solo entrenar, pero su enfoque no era dirigir una ejecución. Y lo que le interesa a la organización es el impacto en, en los resultados.
Muchas personas hablan de implementar, pero no entienden lo que es implementar. Implementar es ejecutar, verificar que la acción funcionó según los resultados. No solo entrenar, sino ejecutar. Nos encanta consumir información. Y yo me apunto. Pasamos gran parte de nuestro tiempo libre, tal vez en el celular, viendo información, leyendo información, viendo los reels ahí en el Facebook o en el YouTube, escuchando, aprendiendo, pero al final no hay entendimiento. ¿De qué te sirve pasar tantas horas viendo información? Ahí en el celular, ahí puedes ver cuánto tiempo te la pasas ahí en el celular viendo información. Pero sería interesante que tuviéramos un indicador de ejecución. ¿Cuánto estás ejecutando? El valor agregado no está en lo que aprendes, sino en lo que ejecutas. Aprender informa, pero ejecutar transforma. Es más cómodo estar entretenido acumulando información que estar incómodo haciéndolo. Y cierro con esto. Tu sello de distinción, lo que te va a distinguir entre los demás es tu habilidad de ejecutar. Lo que realmente te diferencia no es tu inteligencia. Lo que realmente te diferencia es tu habilidad para ejecutar. Hay más, pero Hola, aquí Plato. vamos. ¿Pudieras repetir, por favor? Sí, te decía, tu sello que te distingue es tu capacidad para ejecutar. Eso te va a distinguir entre los demás. En una organización, en un equipo, en el ambiente en el que te desarrolles. Lo que te va a distinguir es tu habilidad para ejecutar, no tu nivel de conocimiento. Gracias. ¿Ok? Lo que realmente te diferencia no es tu inteligencia, es tu ejecución. Aquí la invitación sería a que estés identificando cuánto estás ejecutando de lo que sabes. Ok, ya tomé este entrenamiento. Ahora, ¿cuánto estás ejecutando? En las organizaciones, fíjense, hay un estándar y un métrico que habla de la efectividad del entrenamiento. Y se confunde eso. Porque la manera en como muchas organizaciones miden eso es en evaluar si el entrenamiento fue bueno o fue malo. Hasta se llena ahí se llena un cuestionario, si me gustó, si me sirvió, si fue claro el instructor. O sea, lo mismo que les decía ahorita, en lo que se certifica un entrenador, la información está clara, está entendible, está aterrizada, el instructor tiene experiencia, pero eso no es efectividad del entrenamiento. La efectividad se mide con lo que estás haciendo con ese entrenamiento. Cuando yo estoy auditando y yo estoy en ese punto, ahí donde todas las organizaciones fallan. Porque me empiezan a mostrar exámenes. No, no, espérame, yo no quiero el examen del entrenamiento, yo quiero saber qué hiciste con ese entrenamiento, qué resultado impactó. Enseñan un plan de acción donde la gente estuvo ejecutando y qué resultado le dio. Y ese es el elemento en cuestión. Eso te va a diferenciar entre los demás. A mí como líder de mejora continua, por eso me buscan las organizaciones, porque ellos entienden que yo hablo de ejecución, yo hablo de implementación. He visto líderes de mejora continua que tienen unas credenciales impresionantes,
certificaciones, títulos, y las organizaciones se van por ahí. Yo cuando estoy entrevistando a una persona, yo no le entrevisto, yo no le pregunto por lo que sabe, yo le pregunto por lo que ha hecho con lo que sabe. Yo sé de esto y conozco de esto y he trabajado con esto. Ok, ¿y qué resultados te ha dado? Platícame del proyecto, ¿qué hiciste? ¿Qué resultados te dio? Eso marca la diferencia. Y eso te va a distinguir entre los demás. Entonces, esa idea, ese proyecto que elegiste para este entrenamiento, descubre cuánto estás ejecutando. Y si ese proyecto no es el correcto, pues cámbialo, pero define algo, una sola acción y mide tu ejecución, no cuánto tiempo le estás dedicando a estar aprendiendo eso. Está bien, es clave, hay que saber, pero aquí el punto, lo que cierra, lo que concreta, lo que aterriza, es cuánto estás haciendo con lo que sabes. Y de ahí el resultado, el impacto. No busques impresionar, busca impactar. Muchos líderes impresionan y hablan bonito y te enamoran con lo que dicen, pero lo que realmente va a marcar la diferencia es la ejecución. Bien, hasta aquí. ¿En qué cambio tu entendimiento de saber y ejecutar, de saber y accionar? ¿Cómo puedes aplicar esto que entendimos hoy? Porque te recuerdo, lo que va a marcar el entendimiento es tu acción, no lo que sabes. ¿Cómo te está impactando o qué está diferenciando el antes y después de lo que es el entendimiento de saber contra el ejecutar lo que sabes? Elizabeth, Elizabeth Tejeda, ¿qué nos puede decir? Fíjate que ahorita que estoy en la parte de revisar mis metas, ahí lo que puedo dar es en la parte de seguimiento de rendición, las acciones que voy a tomar para lograr esas metas, para lograr esos resultados. Entonces esto me apoya mucho, porque si no acciono, pues no voy a lograr los resultados o la meta deseada. Entonces, más que estarle pensando, porque sí, yo soy muy analítica, más que estarle pensando, sí es ejecutarlo. Y aunque me equivoque, pues no fue la acción correcta y hacerlo nuevamente. Ahorita mencionaste una palabra clave, la rendición. Hay una diferencia entre responsabilidad, y eso se maneja mucho en las organizaciones, la responsabilidad y el accountability. Accountability significa rendición de cuentas. Y cuando te toca rendir cuentas, lo que estás ahí mostrando es el resultado de una ejecución. Es decir, demuestras qué estás haciendo, en qué estás ejecutando y qué resultado te está dando. Y si ese resultado no está logrando el cambio, bueno, ¿qué vas a hacer diferente? Eso es rendición de cuentas. Ahorita que lo mencionabas, Elisa. Ujú. El accountability. Ok, excelente. Entonces ahí, Elizabeth, define cuál es el siguiente paso que tienes que dar. A veces nos abrumamos porque tenemos que hacer un montón de cosas. Y eso me detiene, eso también causa la postergación. Aquí el punto es que da ese primer paso. No sé, contactar a un cliente, contactar a una persona, revisar qué está haciendo o yo ejecutar algo. El primer paso. Y eso ya te pone en el camino. De ahí viene el segundo paso. No sé qué más voy a hacer. Simplemente enfócate en el primer paso. Ejecuta en el primer paso. Y eso te lleva al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Ok, Elizabeth, gracias. Gracias. Lili,
Ay, Rolando, como siempre, tan ricas las clases, tan ricas. Para sacarle mucho jugo, diría. Bueno, a mí me llevó esto a ver el hilo conductor también que tiene con esto que veíamos de la escasez. Porque uno se queda, ¿no? Impulsado en tanto conocimiento y no llevarlo a la práctica o al resultado, creyendo como que, digo, de manera personal, ¿no? Como que falta. Entonces, leer más conocimientos, y uno se ve por ahí imbuido en eso, en la etiqueta, en el demostrar, lo que hablábamos de eh, impactar o impresionar, generalmente impresionar con las credenciales que tiene como para defenderse, ¿no? ¿no? Es quedarse ahí en ese bucle y no ser conscientes de que realmente el valor agregado es en cuando uno lo saca, lo procesa, toma conciencia y saca algo, ¿no? Y eso lleva tiempo, determinación, enfoque, bueno, todas las habilidades que venimos aprendiendo. Lo importante que es darse cuenta de eso, porque si no nos quedamos en la superficie y en realidad de valor no hay nada en entrega, en el transferir al otro. Cuando uno quiere hacer bien las cosas, digamos, con respecto a realmente tener un producto final y entregar algo que deje un legado, ¿no? Y entregar algo a un otro que sea un proceso que valore el proceso de la vida misma total, ¿no? Del proceso final de vida, digamos, en ese legado. Pero para eso tienen que estar toda esta secuencia de cosas, ¿no? Observarse, verse que a veces esto de la perfección, yo inicié, yo decía, necesitaba calma, y yo digo, ¿por qué calma? Qué raro. Eh, que era lo que me hacía ruidito. Pero bueno, viendo esto de siempre que quede bien, siempre que ofrecerlo bien, de manera acabada, terminada al otro, pero siempre hay un hilo conductor como de perfección, de querer hacerlo bien, de esa tendencia, ¿no? De romper con eso y de que obviamente que cuando vamos a pasar a la acción, uno va ahí a choquearse o va uno a tomar conciencia, ajustar y aprender del error y mejorarlo. Bueno, ahí está la riqueza, eso es la riqueza. Y eso lamentablemente es prueba de error. Si no, es ilusión. Si no, es esta mera cosa ahí de la cabeza que está runruñando y está postergando o está yéndose porque necesito algo más. Y no, necesito implementar, necesito enfocarme. Entonces, bueno, para mí impresionante, me gustó mucho esto de el impacto y la impresión, no irnos por la impresión, porque si no estamos o el modo creativo y el modo supervivencia, que uno dice, bueno, mi trabajo quiero lograr por esto, por esto, por esto. No, no, no. Calma al animalito racional y decir, vamos por la conciencia. Es más lento, pero voy más profundo, más despacio, más profundo. Entonces, bueno, modo creativo. Y eso me parece que es muy importante. La planeación sin acción es pura ilusión, en pocas palabras. Gracias, Lili. Claro, ¿Ok? y la ejecución, platísimo para ver el resultado. Si no veo mi resultado, estoy en una fantasía, no estoy en una Correcto. realidad. La fantasía es el primer paso, pero es nada más el primero de 5 pasos, Claro. ¿verdad? Ujú. Es Gracias. la fantasía y luego la visualización y luego la intuición y luego la acción. Ok, Bien. Ujú. bien, gracias, Lili. Y cerramos con Laurita. Hola, hola, buen día. Pues yo me quedo, impactada por el tema de hoy, porque, muchas cosas que hoy dijiste, resonaron en mí. Como dices, tú, da tanto conocimiento sin ejecución, pues no lleva a ningún lado, solo un simple sueño. Y al final a una frustración. Entonces, lo que yo anoté aquí, algo comentaste también de tu trabajo que te cuestionaron por no tener una certificación. Entonces, esa es una parte, creo que días atrás se los comenté, el haberme paralizado en mi supuesta evaluación, pues llevó a que no me certificaran. Y ahí es donde detuve, ¿no?
pero yo sentía que, o sea, yo había avanzado enormemente. Y lo que me suena, lo que estoy llevando a cabo es el hábito de ejecutar. ¿Por qué? Porque si estoy entendiendo, ya estoy entendiendo que el conocer tanto y tenerlo en mi cabeza, pues solo me lleva a la frustración, al decir, bueno, ¿y a quién se lo voy a enseñar? O sea, ya hasta me duele la cabeza, ¿no? Y ahorita, pues lo que yo anoté fueron esto se me hizo muy, muy importante esta frase que dijiste, pero yo la acomodé como la alcancé y la entendí. Hay que tener el hábito de impactar, ¿sí? Es enfocarme en eso, es impactar, es ejecutar. Aunque me caiga, me vuelvo a levantar, me sacudo y sigo. Y así una y otra vez, ¿sí? O sea, quitarme, ¿por qué? Porque yo mencionaste también el miedo y la inseguridad. Entonces yo vengo cargando con esas, venía cargando con estas cosas y, y pues es lo que me evitaba accionar. Y ayer algo me pasó curioso, Rolando, que empecé a ejecutar aún con miedo. Este, me fui al partido Morena. Yo dije, ¿a dónde voy? Mi intuición me dice que yo me levante y que yo haga algo, pues me voy al partido, ¿sí? A ver qué saco. Y al taxista me dice, ya que viene, oiga, que le den una ayuda. Le dije, fíjese que no sé ni a qué vengo, pero yo sé que tengo que estar aquí. ¿Para qué? No lo sé. Algo va a salir. Tú dijiste hay que dar el primer paso. Di el primer paso y yo iba con la idea, bueno, hay muchas personas que están completamente dormidas en conciencia y yo dije, bueno, ¿y si yo ofrezco mis servicios? Entonces ahí comenté y me dicen, pero no hay pago, oiga. Y le digo yo, no importa, porque eso también lo vengo a aprender yo, ¿sí? Yo también vengo a mostrar que no sé, pero que algo vamos a hacer, aunque sea sin pago, ya después vendrán los resultados. Y tú dijiste ahorita, el primer paso, ¿cuál es? Pregunta, domicilio, esto, lo otro. Ah, bueno, pues aquí está lo impresionante. Mira, saqué teléfono del asistente del presidente de la Cámara de Morena y digo, bueno, empecé por el uno y me animé. Entonces, pues pienso que el tema de hoy fue extraordinario para mí. Y muchas gracias, Rolando. Excelente, ahorita. Gracias. El pensar, ahí activa nuestra intuición. El Sí, punto es que no la escuchamos. Porque cuando piensas, sí, te llegan las ideas. Haz esto, acude para acá, maneja esto, visita allá. sí. Y El, ayer el- así me levanté. el punto aquí es que cuando pensamos, que no sea desde la preocupación, porque si estás preocupada, eso te cierra. Y no. Porque estás pensando en sobrevivir, no en crear. Ujú. Entonces tienes que estar tranquila pensando qué puedo hacer diferente, a dónde puedo acudir. Y ahí llegan Ajá. las ideas. Sí, de hecho también ayer me informaron que los sábados dan capacitaciones en Bueno, cuestión aprendizaje, cuestión de eso de la economía, de política, de todo eso. Y yo dije, Sí, lo voy a hacer porque en algo me tengo que ocupar y es algo que me gusta. yo he escuchado a muchas personas en organizaciones que dicen, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Pero eso Uf, es estancamiento, eso es escasez. Es al revés. sí, eso es un horror. Hay una cita que dice que cuando tú haces más de lo que te pagan, eventualmente te van a pagar más de lo que haces. Exacto. Esa Entonces, frase ayer me la hicieron. ¿ok? Entonces, si vas a tomar un entrenamiento, un conocimiento, no te desenfoques de cómo lo vas a aplicar. Que tu sello distintivo sea tu habilidad de ejecutar, no de saber, Ujú. no Sí. de impresionar por lo que sabes, impactar por lo que haces, no impresionar por lo que sabes.
Ok, Exacto. ahorita. Excelente, gracias. Gracias, Rolando. Bien, Argelia. Buenos días, Rana. Hey, Argelia. Bueno, pues a mí también el tema me viene a reforzar más porque es cierto, como dicen, sin acción no hay, no hay Mejora. mejora. Entonces, fíjate que yo estoy me propuse en esta ocasión, yo estoy trabajando la meta de adquirir masa muscular. Entonces yo me estoy yendo a Zumba y al mismo tiempo hacer las pesas y a llevar mi conteo con la persona que está adecuada. Y es un club. Bueno, en ese club se reúnen aproximadamente como 15 o 16 personas. Entonces, me dice una de ellas, dice, oiga, dice, ¿cuántos años tiene usted? Le digo, tengo 63 años. Y me dice, wow, dice, pero qué bien se ve. Y mire, dice, yo la veo que le hizo unas ganas al baile, a los ejercicios. Entonces dice, pero ¿cómo le hace? ¿Por qué tiene tanta energía? Porque la veo que terminamos y aún así si usted termina las pesas, a la zumba y todo eso se cambia y ya está con ánimos y bien contenta y dice, ¿cómo le hace? ¿O qué hace? ¿O qué toma? ¿O qué? Le dije, mira corazón, yo lo que pasa es que todos los días en la mañana, 10 minutos antes de cuando yo antes de levantarme, yo me siento y me he puesto en mi cama y empiezo a agradecer. Lo primero que es agradecer. Agradezco todo por todo, todo lo que tengo y empiezo a hacer una pequeña meditación, le digo, y una respiración. Y en ese momento yo me levanto, me voy a mi espejo de mi baño, le digo, ay, Argelia, estás hermosa. Empiezo a hablarme bonito de mí misma y empiezo yo a darme eso. Entonces, cuando yo eso pasa, no me le da mi energía, que no me cuesta trabajo yo a mí levantarme. Y digo, yo no necesito una alarma, porque eso es lo que a mí me empodera mucho, el poder de estar con eso. Y entonces, de esa manera me voy feliz a trabajar y siempre digo, este día va a estar fabuloso, ese día va a estar exitoso y ese va a ser el día maravilloso donde yo voy y empiezo yo a ver en ventas, en mis relaciones con ustedes y todo eso. Entonces, yo todo eso lo traigo en mi cabeza. Estoy en el trabajo y estoy escuchando mi clase, le digo, porque yo tengo una clase. Después de ahí, si tomo una clase, ¿cómo lo tomas? Le digo, por Zoom. Entonces de ahí yo ya estoy con mis compañeras, estoy con este grupo donde todas hablamos bonito, hablamos experiencias de los demás, aprendo de ahí porque yo no lo sé todo, les digo, todos somos ignorantes en muchas cosas, le digo yo. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda a estar yo activa. Entonces, yo termino de mi trabajo feliz, yo hago mi trabajo con mucho gusto, amo mi trabajo y así me vengo pues yo rapidito a hacer esto. Y así como me ven, le digo, eso es lo que yo me pongo el ensayo, oiga, pues oiga, y entonces yo que me empezaron a preguntar, ¿no? Y por ahí sale una pues con un chascarrillo como siempre sale alguien, ¿verdad? Y me dice, ¿a poco? Dice, y para que usted estudie a estas alturas, yo que usted estaba ya acostado en mi cama, dice, yo a esta edad ya estuviera acostado en mi cama. Postrar en mi cama y levantarme a y yo no andar con este frío fuera, porque ve cómo se ve. Le digo, bueno, hermosa, le digo, esa es una decisión que cada quien toma y qué es lo que quiere en su vida. Y le dice, pero pues usted qué gana con eso. Le digo, ¿sabes qué gano, mija? Le digo, doy gracias por todo y una de las cosas principales es que estoy viva, que todavía estoy viva y que le doy gracias a Dios que me puedo mover mis extremidades, puedo mover mis brazos, me puedo hacer las sentadillas, puedo. Entonces, todo eso a mí es una gran felicidad, porque mi objetivo es a la larga, le dije que el día de mañana, que yo ya esté más grande, yo me pueda valer por mí misma y no estar atrofiada de mis extremidades para no darme servicio yo misma. Le digo, eso es lo que mira. Dice otra, dice, no, pues, ¿qué nos tiene que enseñar? Usted nos tiene que enseñar algo. Y ayer empezaron a preguntarme, Rolando, yo no sé, empecé a platicarles y le digo, lo primero que tienen que hacer es conciencia de lo que cada quien. Eso es eso, conocerte a ti mismo. Digo, mire, el ser humano, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos.
Entonces, a ver cómo está eso. Y yo ya les empecé a contar. ¿Tú sabes qué es lo que quieres? ¿Tú sabes por qué estás aquí? ¿O tú sabes quién eres? En primer lugar, ¿tú sabes quién eres? No, pues no. Y ahí se empezó a disparar. Entonces yo, ¿sabes qué? Ay, pues vamos a una plática de eso. Está muy interesante. Entonces, mira, empecé a platicar con ellas que se me hizo hasta, nos quedamos ahí hasta como a las 12 del día. Qué cosa que rompió, ¿verdad? Mi horario de trabajo. Porque pues ya ves que lo tengo programado, pero dijo, bueno, aquí está. Entonces, si es un grupo de 15 personas, me da mucha alegría. Y la persona del club me dijo, ¿sabe qué, doña Argelia? Le digo, mira, yo le invito a que esté aquí y usted nos dé una charla de una hora y media. Y entonces de ahí, si usted tiene conocimiento del producto, usted tiene conocimiento de todo esto, entonces no estamos hablando con cualquier persona. O sea, gracias, doña Argelia. Le digo, claro que sí, yo les doy con mucho gusto, les doy eso. Dice, ¿y cuánto nos va a cobrar? No, yo no tengo precio en esto, no hay precio. Lo que me interesa es que cada una de nosotros nos hagamos conscientes, seamos conscientes, que hagamos nuestra conciencia, porque a partir de eso ustedes se lo van a generar a sus y que no les van a dejar crecer como nosotros en un momento. No teníamos la información adecuada, pero bueno, también los padres es una secuencia. Entonces digo, wow, entonces estoy bien emocionada porque yo digo, lo que yo quiero, porque ahorita ya se me despertó el hecho de querer agradecer, hacer, pues, charlas, sí. ¿Sí? Estoy muy emocionada, pero mira, y gracias, y ahorita pues me llevo más conocimiento aún para poder yo entenderlos y para poder platicar con ellos. Excelente. Bien, aquí, Argelia, yo le sugiero, cuando algo se enseña, se comprende mejor. Entonces, ustedes pueden tal vez por ahí hacer un grupito de masterminds. Y no tiene que ser de una hora y media, pueden empezar tal vez con 15 a 20 minutos. Y no tiene que ser todos los días, tal vez un día por semana. Hoy vamos a hablar de esto y nada más salen de una sola cosa. Pidan Sí, sí, opinión, y ahí ya se va generando la interacción. Y no tiene que ser todos los días, no tiene que ser de una hora, 2 horas, algo de ujú, 15, 20 minutos, una conversación, una charla, y hasta ahí. Y ahí poco a poco ya se va desarrollando. sí, Cuando yo mando a alguien a un entrenamiento, yo le digo, ponle atención porque vas a venir y lo vas a enseñar aquí. Eso despierta la atención, es el compromiso. Entonces, no, excelente que lo maneja así. Y sobre todo, un líder predica con el ejemplo, que no se nos olvide eso. Ok, así es. excelente, Me dio Argelia. mucho gusto. Bueno, Bien, pues pues, gracias, gracias. gracias. Espero que Creo esta, que ya me emocionó esa cosa, el estar compartiendo, el ¿eh? estar enseñando. Yo ya me di cuenta que encontré mi propósito, enseñar, Excelente, qué bueno. ayudar. Ahí puede estar el propósito de vida. Y estoy seguro que muchos de aquí por ahí están encaminados también. Ok, Ángela, gracias. No me resta más que Gracias. agradecerles por el tiempo que le dedicaron a esta sesión. Espero que les haya agregado valor a su entendimiento. Hay que aplicarlo, sin acción no hay mejora y nos vemos mañana. Excelente día para todas. Gracias. Gracias, gracias. Y a Oh, todas las gracias. Gracias, gracias.